arrebatar. Aleluya, solamente el que está dispuesto a esforzarse, aleluya, va a llegar. Dios le bendiga a cada uno de los jóvenes, a mí, a cada uno de los hermanos que nos están viendo en medio de esta transmisión. Nos sentimos contentos, agradecidos. Este es nuestro segundo podcast post precongreso. Amén. Aquí me encuentro con nuestros hermanos que ellos se van a presentar en un momento. Primeramente le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permitió, amén, ir y hacer esta misión, regresar con bien y regresar con un nuevo aprendizaje, con mucho aprendizaje. Amén. El Señor Jesús nos permite cada experiencia para que podamos crecer. Amén. Y sé que esto fue de mucha bendición. En lo personal puedo decir, el Señor Jesucristo hizo algo poderoso en ese lugar. Amén. Y era su voluntad que fuéramos para que aprendiéramos muchas cosas. Amén. Así que, bueno, aquí paso a mis hermanos para que ellos también se presenten y les saluden. Señor Jesucristo les bendiga a todos. Mi nombre es Jonathan. Y bueno, formé parte del grupo que fuimos al precongreso donde vivimos una muy bonita experiencia. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de eso hoy. Y nuestra hermana. Mi nombre es María Muñoz. También formé parte del grupo y vivimos una experiencia de verdad muy bonita. Dios le bendiga. Mi nombre es Jorge Jiménez y fue una bonita experiencia que pasamos por allá. Amén, Dios le bendiga. Mi nombre es Joel González y por la misericordia de Dios también fui parte del grupo. Amén, una tremenda experiencia que nos llevamos juntos. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Elian Rodríguez. Como decían los hermanos, también formé parte. Amén. Gracias al Señor Jesús por la oportunidad que nos dio y la experiencia fue muy bonita y toda la gloria sea para el Señor Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Moisés Vega y como decía mi hermano, fue una experiencia muy bonita ver cómo se mueve la gloria de Dios y las personas cómo adoran al Señor Jesús. Y yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí volveríamos otra vez, ¿sí? Porque fue muy, muy bonito. Amén, gloria a Dios. Hay otros jóvenes, otros hermanos que estuvieron con nosotros, pero no pudieron estar hoy en este lugar. Quiero dar también agradecimiento a nuestro hermano Cristian, el vocal del Distrito 7. También nos acompañó el hermano Marcos, también director de Faro de Vida. Amén. También el hermano Samuel, director de La Puerta Abierta. Ellos también estuvieron apoyando, amén, esta visión, esta misión. El hermano Manuel también que estuvo con nosotros, otros jóvenes, Alexander, hay algunos que se me escapan los nombres, pero bueno, queremos agradecerles porque la verdad fue un reto al que todos no estaban dispuestos o todos no estaban disponibles por diferentes circunstancias, pero más que todo el decir, yo quiero ir, amén, sabiendo de que iba a haber dificultades empezando por el camino, empezando por las comodidades también, pero que el Señor Jesús siga bendiciendo a cada uno de ellos. También estamos agradecidos con los pastores, amén, el pastor Alejandro que nos hizo la invitación hacia allá, amén, y quisiera compartir, amén, porque sé que fue de parte de Dios. Tenía un sentir, un deseo de que fuéramos a esos lugares, porque sé que muchas veces pues convivimos acá en la ciudad, pero a veces no se puede llegar a esos lugares por la distancia, por el trabajo, por muchos factores, pero había un deseo en mi corazón de el ir allá. Estuve tratando de comunicarme con uno de los pastores allá, pero no encontraba cómo, pues porque no hay señal y todo esto es inconveniente. Pero el pastor Alejandro en ese momento, en esa misma semana, él fue el que se comunicó conmigo, con mi papá, que también estuvo por allá. Y ahí me dijo, varón, queremos que venga acá. Y yo le dije al Señor, bueno, gracias, Señor, porque eso era lo que estábamos buscando. Queríamos ir allá. No tenía cómo conectarme, cómo llegar allá. Amén. Pero el Señor Jesucristo sabía nuestro deseo. Y gracias a Dios por el pastor Alejandro, también por el pastor Clemente, también por el pastor Evelio. Amén, que estuvieron allá con nosotros, iglesia de Cerro Venado, que fue donde estuvimos.
iglesia en Tolé, Cerro Plata, Cerro Camarón, hubieron varios jóvenes ahí, amén, congregados. Queremos agradecer al pastor Alejandro y a los pastores que estuvieron allá. Amén. Gloria a Dios. Amén. El pastor Alejandro nos atendió muy bien a todos. Creo que todos tenemos ese agradecimiento. Amén. Él dijo, esta es mi casa, quédense aquí. Y ahí pudimos estar, ahí pudimos casi dormir. Amén. Casi dormir porque ahora van a saber por qué digo casi dormir. No, pero fue de mucho agrado, amén. Como el pastor se desprendió y dijo, aquí está mi hogar, pero quédense ustedes aquí. A las hermanas también, amén. Siempre dan lo mejor. De verdad que en su hospitalidad, en su amor, aprendemos mucho. Amén. En la comida también. Ahí, gloria a Dios, nosotros llevamos algo, pero el pastor también ya me había dicho, usted no se preocupe, venga, que acá le acomodamos donde duermen, donde comen. Amén. Y algunos de los jóvenes preguntaban, ¿dónde vamos a dormir cuando vayamos a él? Le decía, vaya preparado para dormir en el suelo, donde sea, pero tenemos que ir allá. Y el Señor proveyó, amén, por medio del pastor. Ellos me dijeron, ellos estaban organizando esto desde enero, desde que entró el año, si no me equivoco, desde antes del año pasado. Ya ellos estaban con este deseo, preparándose, organizándose para la fiesta que tuvimos en ese lugar. Amén, gloria a Dios. Y yo quisiera que todos aquí compartiéramos sobre la experiencia espiritual, amén, que tuvimos en ese lugar. Amén. Bueno, parte de la experiencia espiritual que pudimos tener allí en la iglesia en Cerro Venado, estuvimos en el precongreso. Recuerdo que en el culto de la noche presenciamos un bonito mover de parte de Dios. Estuvo demasiado bueno el culto. Dios se movió de una manera poderosa, pero también hubo oposición. También hubieron manifestaciones de fuerzas contrarias. Después de eso, todo normal. Por eso es que Daniel dice que fuimos casi a dormir, porque nos acostamos a las 11:30 de la noche, si no estoy mal, nos acostamos a esa hora, y a las 12 en punto yo abrí los ojos nuevamente y yo escucho algo que está como moviendo los techos como si fuera un torbellino, y después rodea toda la cabaña y pega contra una pared. Y empezó uno de los jóvenes a decir, ay, ay, a llamar muchachos. Y recuerdo yo que también llamó al hermano Daniel, y yo me levanto y le digo, ¿qué le pasó? Cuando él no me responde, yo volví y me recosté, y el joven viene. Ese es el hermano Alexander, debería estar aquí. El joven viene y le dice al hermano Marcos que le abra la puerta. Yo le digo que no le abra, porque yo ya miro qué es lo que está pasando. Entonces yo le digo que qué le pasaba, y él me dice que le picaba la garganta. Pues, y yo le digo, no, vaya, acuéstese. Cuando él va y se acuesta, él queda con los ojos así abiertos, y lo estaban alumbrando y él quedó con los ojos así abiertos, y yo, bueno, aquí ya está pasando algo raro. Nos levantamos y yo le empecé a preguntar qué le pasaba, y él en un momento cerró los ojos y los volvió y los abrió, y me empezó a decir que no, que él no se había levantado. Y yo, no, aquí ya está pasando algo raro, esto aquí no está bien. Cuando él empieza a decir eso, suena en la pared de la cabaña, que era de madera, dos como arañetazos así, Justo donde estaba. donde él estaba. Y él se levanta, hizo algo que a todos hasta ahora nos da risa. Se levantó de una vez y dijo, ese no fui yo. De una vez levantó las manos y empezó a orar. Ahí fue donde él vino en sí. Ahí es donde él dijo, bueno, aquí también él se dio cuenta que no se estaba moviendo nada bueno en ese lugar. Y empezamos a orar. Los hermanos también estaban ahí. Los hermanos van a decir más acerca el hermano
mejor, no me acuerdo cómo se llama, el hermano Giovanni ahí. Amén, amén. Bueno, en la experiencia espiritual, pues fue algo en el momento, le voy a ser sincero, yo me levanté solo al escuchar en el nombre de Jesús y me levanté asustado porque yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y, pero bueno, uno siempre tiene que estar preparado, amén. En todo tiempo, en todo momento, dentro y fuera de tiempo, uno tiene que estar siempre dispuesto, amén, a pelear con cosas contrarias, amén. Pero el Señor siempre ha sido bueno, el Señor siempre ha sido fiel, que nos da la victoria en todo tiempo, amén. Así que fue algo que no podría explicar, porque en ese momento, pues sucedieron tantas cosas en mi mente que yo dije, bueno, Señor, toma el control tú, porque, pero bueno, gracias a Dios nos dio la victoria. Le pasó a mi hermano Jorge, que también estaba allí. Sí, como estaba diciendo el hermano Elian. Sí, yo escuché también donde que empezaron a decir que en el nombre de Jesús yo me levanté y me dio risa cuando el varón dijo de que cuando pasó eso, donde que todos los jóvenes empezaron a orar de verdad, donde que empezaron a orar y que wow, yo empecé y que oh, ya la vida, yo dije, de verdad fue una experiencia que wow, que yo nunca lo había visto así físicamente, una experiencia, pero sabes que ahí donde nosotros aprendemos cómo guerrear espiritualmente. Amén, como compartieron nuestros hermanos, como decía el hermano Jonathan. Recuerdo que yo estaba acostado al lado de él porque dormimos en grupo. Y cuando el hermano Jonathan se dio cuenta, porque él fue el primero, el que percibió el movimiento espiritual, estábamos bien cansados, de verdad. Gracias a Dios que había alguien, amén, que se dio cuenta, porque veníamos de una caminata de más de 8 horas caminando, no habíamos comido, porque lo único que comimos fue un pan con tuna, 2 pan con tuna nos comimos en el camino y no desayunamos bien realmente porque nos pasamos y todo esto. Entonces comimos después del culto, veníamos a un culto poderoso, como decía el hermano Jonathan, pero también un culto donde hubo oposición y sabemos que eso resta fuerza. Entonces, pues estábamos cansados, comimos ya casi a las 10:30 por ahí, más o menos, comimos tarde después del culto. Y entonces, bueno, cuando empieza a acontecer todo esto, yo estaba al lado del hermano Jonathan y sí me di cuenta ya cuando se paró el joven y dice Jonathan, aquí hay algo, Dios santo, Dios, no. Porque realmente yo iba diciéndole al Señor antes de irnos, Señor, la caminata está difícil, que vayamos al culto, hagamos el culto, 2 días, para atrás. Que no ocurra nada por allá, así que. Pero, como dijo el hermano Jorge, estas son experiencias en las que el Señor nos enseña a guerrear espiritualmente. Entonces, cuando empieza el movimiento y alumbramos al joven, estaba así como oído y que, ¿para dónde tú vas? No, si yo no me paro de aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se paró de aquí? Quería salir. Entonces empezamos, hermano, nos paramos, se paró el hermano Jonathan, yo, después se unió Marco, los demás todavía no se habían dado cuenta qué estaba pasando, pero empezamos a guerrear en el nombre de Jesús, porque ya se sentía como se sentía todo pesado así dentro del lugar, se sentía pesado. El enemigo empezó a atacarnos, no le gustó que nosotros fuimos a invadir allá. Amén. Y lo que hizo el Señor en el culto de la primera noche, ahí estuvimos orando desde la medianoche hasta 2:20 aproximadamente, 2 horas y 20 minutos aproximadamente, peleando y guerreando. Y estábamos que la voz ya no nos daba porque hacía frío. El agua para bañarse estaba fría, el agua para tomar estaba fría. Entonces, pero de verdad que aprendimos mucho. Y una enseñanza que me llevo es que hay muchas cosas espirituales que ignoramos muchas veces. Tal vez como jóvenes, pues creemos que solamente, bueno, vamos a la iglesia y no pasa nada, pues, pero necesitamos estar preparados espiritualmente. Necesitamos activar el Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos vivir si el Espíritu Santo no está activo en nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a percibir las cosas contrarias que se mueven. ¿Por qué empiezan a suceder cosas negativas? ¿Por qué tenemos tanta oposición? Hay algo espiritual ahí.
Entonces, de verdad que me llevo ese aprendizaje de que hay que armarse, porque el Señor nos dejó armas, pero hay que utilizarlas. No importa la edad que nosotros tengamos, no, yo no sé, nunca sabemos cuándo nos va a tocar echar fuera un demonio, nunca sabemos cuándo nos va a tocar vivir eso, pero tenemos que estar listos, porque cuando llega, aunque el temor siendo humano nos invada, tenemos que recordar que el nombre de Jesús ha sido invocado sobre nosotros y la palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, ese poder está en nosotros, pero no podemos tenerlo dormido, no podemos tenerlo apagado. Hay que usarlo en el nombre de Jesús. Y sé que todo esto, amén, nos va a ayudar. Tal vez vemos jóvenes ahí que están en la droga, están en el alcohol, en tantas cosas y decimos, no, ese joven no quiere cambiar. Hay atadura espiritual. No, que el joven no quiere moverse en el culto, no quiere mover la mano. Hay atadura espiritual. Pero son cosas que ignoramos. Entonces tenemos que armarnos. No podemos estar jugando. No podemos estar jugando. La guerra espiritual es constante. El enemigo, la palabra de Dios nos enseña que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces como jóvenes tenemos que agarrarnos fuerte del Señor y pelear porque el Señor nos va a dar la victoria. La victoria es de Él. Él nos la va a dar. Amén, gloria a Jesús. Entonces, el segundo día, amén, también fue poderoso. Predicó el hermano Jonathan, también se movieron cosas contrarias, también se movió la presencia de Dios. Gracias a Dios vencimos. Ese día también hubo una lucha fuerte en el segundo culto. Amén. Bueno, yo recuerdo que yo no sabía que yo iba a predicar. El hermano Daniel de verdad me cogió en la noche y me dijo, hermano Jonathan, mañana hay un culto a las 10 de... Eran que como las 11 de la noche. Mañana y para que usted predique yo. Entonces el Señor puso un mensaje en mi corazón y el mensaje que el Señor puso iba direccionado con lo que iba a pasar en la madrugada. Entonces el mensaje era no prevalecerá. Y cuando estamos en esa lucha espiritual, que sale hermano Daniel, sale hermano Marcos, sale hermano Manuel, y estamos ahí declarando la palabra del Señor, yo me empiezo a acordar del mensaje y yo digo, wow, el Señor va a dar una victoria a la iglesia en esta gira, porque no sabemos qué se esté moviendo. Hay muchas cosas a los alrededores, que vecinos, mucha oposición, el enemigo por medio de personas puede levantar altares y cosas contra la iglesia, contra los pastores, contra los líderes. Y recuerdo que en la mañana, cuando estaba predicando, en medio de la predicación, yo dije algo en la predicación que fue algo que vi en el momento. Una joven que estaba adelante, yo la veía como con un tapaboca negro. Y lo que el Señor trajo a mi espíritu fue que el diablo quiere callar la voz de la iglesia. La iglesia no puede callar. Y sobre eso se predicaba en esa mañana, que la iglesia tiene la victoria por encima de todo. Vimos la victoria en la madrugada cuando empezamos a orar, porque luego que oramos eso tuvo que desaparecer, pero también me acuerdo que en la madrugada quiso como volver a molestar y yo, pero y entonces no va a dejar dormir. Y Daniel dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Ya, listo. Eso era todo lo que necesitó y no pudimos dormir. No voy a decir que dormí después de ahí, porque el hermano Marcos, eso era una cama a una persona, ¿verdad? Para una. Estábamos durmiendo Daniel y yo en la cama. Y el hermano Marcos se ha venido a dormir con nosotros. Entonces yo estaba así con un brazo acá arriba, el otro por acá, Marcos acá. Yo vine a dormir como a las 6 de la mañana. Me tocó levantarme porque Marcos se me estaba mentando encima. Ya me estaba yo, siervo tiene que arrepentirse. Y bueno, y después de eso, que no dormimos muy bien, después en la mañana también hubo oposición en medio del culto, manifestaciones de espíritus, pero algo se rompió
algo, en las cadenas empezaron a romperse. La verdad, el mensaje que el Señor había puesto iba direccionado para eso. Pero el que comenzó todo eso fue el hermano Daniel. Daniel, hermano, se lanzó una predicación en la noche que revolvió el mundo espiritual y por eso fue que todo andaba como revuelto y me dejó el problema a mí. Arma el problema y que lo solucione otro. Entonces arma el problema y me dice que yo predique en la mañana. No, 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 no. Y entonces él predicaba en la noche, fresquito, cuando estaba haciendo frío. La mañana. No, pero tremendo. Fue una muy bonita experiencia. Dios se movió de una manera poderosa. Vimos la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural, de verdad, de una manera sobrenatural. Y bueno, después de eso, recuerdo también que cuando estábamos en el culto, todos los jóvenes, no me acuerdo, no sé quién mandó a traer un aceite, no sé quién lo mandó a traer, la verdad, yo cuando vi fue que me estaban untando aceite en las manos, que había una muchacha en el suelo, Dios santo de la gloria. Cuando como que Dios nos puso el sentir a todos los jóvenes, porque todos resultamos afuera de la iglesia orando por toda la iglesia, ungimos todo por los alrededores con aceite, oramos, reprendimos y bueno, como se dice en ese precongreso, la palabra de Dios fue predicada, el diablo fue reprendido, la iglesia fue edificada y Dios fue glorificado. Así es. Fue algo tremendo. Así que Amén. Así es. Una de las cosas bonitas, como dice el hermano Jonathan, es que todos los jóvenes se unieron. Todos los jóvenes nos unimos en saber que no fuimos a jugar. Eso nos enseñó el Señor. No fuimos a jugar. Nadie quería estar distraído porque sabía que el que se distraía, hermano, el enemigo no está con cuento. El enemigo no está con cuento. Entonces todos estábamos como a la expectativa. ¿Qué está pasando? Estamos conectados, estamos alabando al Señor, estamos orando, que eso fue lo que pasó la primera noche. Todos los jóvenes clamando a voz en cuello. El que no oró, dice el hermano Jonathan. Todos clamando y orando, invocando el nombre de Jesús. Que la hermana María, que estaba en una cabaña bastante lejos, dice que escuchaban el clamor. ¿Cómo se qué bueno que pasó allá en esa cabaña también. Amén. Primeramente, antes que pasara todo esto, el Señor me permitió ver muchas cosas que la verdad no se las deseo a nadie. Pero cuando íbamos saliendo de la iglesia, el Señor me mostró que algo no estaba bien, que algo iba a pasar. Entonces yo le digo a mi otra compañera, la hermana Indira, le digo, Indira, si supieras lo que acabo de ver, tú no me lo vas a creer, pero yo no quiero dormir sola. Fuimos del otro lado, llamaron a los muchachos hasta que por fin contestaron ellos, ¿verdad? Entonces, yo le dije a Indira cuando veníamos y que estos muchachos no van a dormir porque lo que yo vi, lo vi, pero de verdad, y ya yo estaba orando y estaba reprendiendo todo porque yo dije, algo va a pasar, porque ya yo lo estaba presintiendo. El Señor me permitió y la gloria sea para Él. También llegó primeramente a la cabaña donde estábamos nosotros, pero el Señor le da fuerza al que está débil, pues, o sea, al que está cansado. Yo le dije, Señor, dame fuerza porque la verdad no puedo. En eso el Señor me trajo a mi mente, reprende por la sangre de Cristo. Y yo le dije, mira lo que te voy a decir, tú conmigo no puedes. Y si tú piensas que tú vas a venir a intimidarme a mí, te reprendo en el nombre de Jesús y te vas fuera. Pero, pero parece ser que se lo eché fue a los muchachos y la verdad que lo mandé fue para la otra cabaña, pero gracias a Dios todos estamos bien.
Bueno, de eso yo no puedo decir nada porque yo estaba era roncando en el espíritu. Pero sí puedo decir que el culto en la noche, yo estaba grabando porque yo le pedí el celular a Jonathan porque él estaba ministrando. Y yo, bueno, dame el celular para grabar, para tener contenido para Facebook. Y yo grabando y en ese momento yo escucho como que, hey, pero ¿qué está pasando aquí? Yo dejé de grabar porque bueno, sí hubo mover del Espíritu Santo, pero después, como dijeron nuestros hermanos, los que fuimos, hubo fuerzas contrarias. Y yo viendo, no, yo esto no lo voy a grabar. Y yo empezaba a ver cómo caían. Yo, ay, Dios mío. Empezaba a ver cómo caían. Hubo una que cayó el asiento de madera que había. Wow, fue de verdad que para todo lo que fuimos, esto nos debió haber revolucionado. Si el campamento no nos revolucionó, esto nos debió haber revolucionado, porque fue una experiencia espiritual poderosa. Y entonces el sábado, así, bueno, como dijo el hermano Jonathan, todo lo empezó Daniel. Recuerdo que él dijo una palabra, el diablo tiene que huir, algo así dijo. Y de ahí, ¡boom! Entonces el sábado en la mañana, la prédica también estuvo poderosa y nos dio fuerza a todos porque todo lo que estábamos empezamos a reprender. Y como dijo Jonathan, todos teníamos aceite y empezamos a orar, a reprender. Sinceramente yo nunca había experimentado algo así, por lo menos reprender o sea, espíritus así. Porque solamente cuando pasaban esas cosas yo, mis ojos cerrados y ya. Pero de verdad que tenemos que estar preparados y nunca se sabe cuándo, como dijo el director nacional, nunca se sabe cuándo hay que luchar contra las armas espirituales, porque esto es constante y a cualquiera nos puede tocar. Bueno, como decía nuestro hermano Moisés, yo tampoco puedo decir o opinar lo que pasó en la otra cabaña porque yo y el hermano Moisés solamente sé que ese día nos acostamos en la cama y de ahí hasta, hasta la mañana. Pero lo que pasó fue que yo no sé si ellos oraron antes de acostarse. Porque acá en nuestro cuarto nosotros comenzamos a clamar y bueno, lo ponimos todo en la mano de Dios, que guardara nuestro sueño, que guardara nuestro descanso. Y gracias a la misericordia de Dios pudimos descansar en paz, con bien. La cosa fue que la hermana María echó eso para el otro cuarto, pero gracias a la misericordia de Dios, ese día pudimos descansar nosotros con bien. Lo que pasó fue que el día siguiente, en la noche anterior, yo sí no pude descansar bien porque oramos, pero yo me levanté con un viento recio que venía. Y había como una rama ahí ahí donde yo estaba durmiendo. Ya yo estaba reprendiendo, pero la cosa fue que me monté encima de Moisés. Moisés estaba tan dormido que ni se dio cuenta. Pero gracias a la misericordia de Dios, amén, como decían nuestros hermanos, hubieron fuerzas contrarias también, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén, que donde vayamos nosotros podamos hacer esa diferencia. Que donde vayamos nosotros los jóvenes, porque la palabra de Dios también dice que en los jóvenes está la fuerza. Amén, que nosotros podamos hacer esa diferencia y marcar que realmente le estamos sirviendo a Dios. Amén, no por buscar conveniencia, sino por amor. Y que toda la fuerza del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén, que nosotros podamos ser la luz del mundo y que podamos decirle al diablo, está pisado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo. Amén. Bueno, juntando sobre todo, amén, ya gracias a Dios, cuando se hizo el culto en la noche, al inicio se sentía un poco
Amén, todavía es pesado, pero gracias a Dios que Él dio libertad. La verdad que el día sábado en la mañana, cuando todos pasamos, oramos, reprendimos, echamos fuera en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús que hay poder. Amén. Es en el nombre de Jesús, no somos nosotros, no, no, es el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen que irse. Ellos tienen que irse porque el Señor Jesús está sobre todas las cosas. Y ya el segundo culto en la noche, pues se sentía libertad. Se sentía el ambiente despejado, se sentía tranquilo. Hubo, amén, mover del Espíritu Santo, pero ya no se sentía esa oposición. Ya, gracias a Dios que Él nos había dado la victoria. Amén. Y esa noche sí pudimos ya estar más tranquilos y sentíamos, yo creo que sentíamos en el Espíritu de que todo estaba más tranquilo, todo estaba calmado. Amén. Y fue muy bonito también. Fue muy bonito esa noche, gracias a Dios pudimos pues descansar un poco más. Pues como le decía, caminamos bastante. Nosotros salimos el jueves a las 11 de la noche, 11:30, y llegamos allá a Vigía a las 6 de la mañana más o menos. Y ya hasta el punto donde ya no llegaba más transporte, llegamos como a las 8:30, si no me equivoco. Empezamos a caminar casi a las 10. A las 10 empezamos a caminar, 10 de la mañana, y ahí, dele, oramos. Ahí empezamos a caminar desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 que llegamos allá, la primera noche. Amén, y gracias a Dios por todo esto. Y quiero honrar también al pastor Alejandro, quiero honrar al pastor Clemente, al pastor Evelio, al hermano ministro Daniel, que también apoya al pastor Evelio. De verdad que nos enseñan cuán importante y una palabra que el pastor Clemente dijo, que llegó a mi corazón, que tocó mi corazón. Él decía, gracias Señor, porque nosotros podemos demostrarte con hechos que te amamos. ¿Ves? Y eso me tocó el corazón, porque el pastor me decía que ellos caminaron todo un día. Y otro pastor, el otro pastor Evelio, si no me equivoco, él dijo, empezamos a caminar a las 3 de la mañana y llegamos a las 3 de la tarde. Un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer. Amén. Y esto nos enseña de verdad cuánto nos estamos sacrificando para el Señor. Cuánto estamos dando por causa del Señor. Y antes compartíamos en la iglesia cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Qué estamos entregando realmente nuestra juventud al Señor? ¿O nos hace falta mucho más? Entonces es una gran lección, es una gran experiencia, aprendizaje. De verdad que honramos a los pastores que realmente se paran en la brecha y suben y bajan montañas llevando el evangelio. Amén. Y sufren penalidades, como dice la Biblia. Aquí tenemos tantas comodidades nosotros en la ciudad, en carro, vamos y compramos y tantas cosas y nos quejamos muchas veces, nos quejamos. Pero pudimos ver, amén, en los pastores y en los hermanos de allá, el sacrificio por la obra de Dios. El sacrificio. Amén. Y de verdad que el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo y animándonos. Algo que hablamos en la reunión era que nosotros no íbamos realmente como a bendecirlo a ellos. Ellos no iban a bendecir a nosotros. ¿Por qué? Porque íbamos a aprender mucho. Íbamos a aprender mucho. Y de verdad que regresamos con una perspectiva más amplia de todas las cosas, amén, que vivimos. Y bueno, de regreso, gracias a Dios. Otra cosa que le agradezco al Señor es que a nadie le pasó nada. Íbamos preparados, amén, tanto en ayuno, porque esto lo pusimos en ayuno, en oración, y también íbamos preparados con medicamentos por cualquier cosa que pudiera suceder. Gracias a Dios, pues todos los jóvenes pudimos llegar bien allá, nadie le dio ni un desmayo, nada. Le agradecemos también al pastor Burnett que nos prestó los walkie-talkie. Ayudaron bastante, nos ayudaron mucho, porque podíamos comunicarnos a distancia y eso me fue de mucha bendición. Fue de mucha bendición, gracias al pastor Burnett. Al segundo, cuando veníamos de regreso ya el domingo, sí hubo algunos que se sentían un poco débiles y esto,
pero gracias a Dios todos llegamos con bien. Así que bueno, de parte del aprendizaje que puedo compartir es esto. No importa la edad que tenemos, la palabra de Dios nos enseña, y un versículo que conocemos muy bien: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, palabra, conducta, espíritu, fe, pureza. Podemos ser ejemplo, podemos hacer mucho más para el Señor Jesucristo. Amén. Y ver el ejemplo de estos hermanos en su amor, en su esfuerzo, en su sacrificio por la obra del Señor Jesucristo. Así que no es momento de detenernos, no es momento de escuchar al enemigo lo que nos quiere decir y mantenernos dormidos, sino avanzar hacia adelante. Hay mucho que conquistar, almas que ganar. Amén. Y qué bonito sería que vean a la juventud, amén, levantándose y predicando el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Sí, como decía nuestro director, es un aprendizaje, una experiencia muy, 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 muy bonita. Y uno, después que regresa de ese lugar, aprende a valorar muchas cosas que en el momento uno las ve como si nada. O sea, a veces nos quejamos porque tenemos que ir de una distancia de 1 hora a la iglesia, pero vamos en carro. Y muchas veces los pastores allá en esos lugares, cuando están pastoreando varios lugares, tienen que caminar horas caminando. Y por terrenos que no tienen unas buenas condiciones para uno caminar. Muchas veces los hermanos les toca hacer tantas cosas que nosotros acá no tenemos necesidad de nada de eso. Entonces uno llega eh, valorando demasiadas cosas, la verdad, demasiadas cosas. Y bueno, el aprendizaje que yo me traigo de toda esa experiencia allí en Cerro Venado es que siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar preparados espiritualmente, porque nunca sabemos cuándo se nos va a presentar una ocasión en que pueda ocurrir. En realidad nosotros no esperamos nada de eso. Pensamos que lo difícil iba a ser la caminada, y lo difícil fueron estas cosas con las que tuvimos que lidiar, porque aunque es espiritual, agota físicamente. Pero nos traemos el aprendizaje que siempre hay que estar preparados para toda buena. Amén. Yo me llevo un aprendizaje de allá de Cerro Venado, de que decimos amar a Dios, pero la verdad no llegamos ni siquiera a la pulgada de lo que ellos demuestran, pues, que tienen que caminar hasta 4 o 5 horas para poder llegar a la iglesia. Yo me quedé, wow, de verdad que eso es amar a Dios. Nosotros decimos amamos a Dios porque botamos algunas lagrimitas, porque hacemos tal cosa, no. Y debemos estar supremamente agradecidos con el Señor Jesucristo porque, wow, Él de verdad nos dio esa enseñanza para que aprendamos a ser cada día más agradecidos, porque de verdad que esa experiencia fue algo maravilloso. Y no solamente eso, que nos permitió conocer personitas. Yo decía, en mi mente yo decía, Señor, ¿cómo puede haber detrás de estas montañas personitas así? O sea, yo decía en mi mente, y el Señor de verdad dijo, esto es algo que, como dice el versículo de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, aquí de verdad que el Señor me enseñó muchas cosas. Detrás de esas montañas, ver tantas personas que cómo lo aman, cómo lo adoran, cómo de verdad dan la vida por el Señor Jesucristo. Y bueno, muy agradecida con las hermanas, primeramente que todo, con ellas y con el pastor también, que nos dieron verdaderamente nos dieron una muy buena enseñanza a nosotros. Nosotros pensábamos que, vamos a ir a bendecirlos, como dijo el hermano Daniel, pero la verdad que fue al contrario. Ellos nos dieron una enseñanza a nosotros. Bueno, el aprendizaje que fue que en la oración siempre está la fuerza y el poder, porque cuando pasamos por
dificultades, por circunstancias, solo en la oración está el poder. Y eso es lo que aprendí allá. En la oración está el poder. Amén. Bueno, realmente para mí es una experiencia que va a quedar en mí, amén, por siempre. Ver realmente cómo las personas, los hermanos de ese lugar, amén, dan todo para que uno se sienta realmente a gusto donde está. Que muchas veces, amén, nosotros como seguidores de Cristo ponemos excusas, pero ellos realmente quizás no tengan todo lo que podamos nosotros tener, pero tienen un corazón enorme, corazón que realmente buscan a Dios con todo su corazón. Amén. Y ver cómo ellos dan todo para que uno se sienta bien. Eso es algo muy hermoso, muy bueno. Amén. Y realmente es una experiencia que va a quedar marcada en mí. Amén. En todo tiempo. Que cuando vengan cosas a mi mente que quizás no quiero ir al culto por pereza o por, amén, cosas así. Cuando se me venga realmente los que pasan esos hermanos allá, los que caminan horas, amén, voy a quedar con esa experiencia marcada, porque solamente Dios conoce su esfuerzo. Yo sé que, amén, Dios tiene grandes cosas para ellos, porque ellos no dicen un no, sino dicen un sí en todo momento. Yo estoy seguro de que, amén, muchas veces quizás fueron a buscar hasta comida donde no lo había para darnos a nosotros. Y eso realmente lo apreciamos en nuestros corazones. Amén. Y va a ser una experiencia realmente bonita. Amén. Nosotros que fuimos, fue un regalo que Dios nos permitió. Amén. Ir allá. Yo sé que las fuerzas contrarias que se levantaron en ese lugar fueron rotas en el nombre de Jesús. Amén, que esas fuerzas contrarias, amén, tuvieron que decir, como dice la palabra de Dios, estos son los que trastornan al mundo. Amén, y nosotros realmente, por la misericordia y la gracia de Dios, amén, Él nos llevó a ese lugar y fue de gran bendición en nuestras vidas. Yo sé que de ahora en adelante vamos a ser jóvenes que le entregan todo al Señor con toda su fuerza, por el gran ejemplo que nos llevamos en ese lugar. Amén. Compartiendo un poco más, amén, también de la experiencia personal que pude obtener al ir a Cerro Venado. Aprendí más que nada sobre el esfuerzo que muchas veces nosotros no tenemos al asistir a la iglesia o asistir al culto, amén. Me acuerdo que nosotros llegamos al punto donde empezaba la loma, que yo veía esos cerros que, Dios mío, Padre, dame fuerza para subir porque porque de verdad, no, yo de verdad no, yo veía eso lejos. Yo veía eso que no tenía fin, altísimo. Uno veía las montañas así, y me contaban que uno tenía que cruzar esa loma y otro cerro. Y eso es algo que al momento no lo contamos para intimidarlos, lo contamos más como para que se motiven, amén, para que juntos podamos ser, como dice el lema, somos la revolución del reino, porque somos la revolución del reino, amén. Y nosotros íbamos, amén, subíamos esa loma, uno llegaba a la punta de un cerro y arriba veía otro. Y eso es algo que de verdad me enseñó a esforzarme un poco más por el Señor Jesucristo, amén, porque muchas veces por un dolor de cabeza o por un dolor en el corporalmente nos quedamos de los cultos porque no queremos prácticamente, pero el Señor Jesucristo siempre demanda de nosotros que seamos fieles, amén, que aunque fallemos y todo, pero que realmente amemos con hechos, como decía nuestro hermano Daniel. Y yo admiro bastante al pastor Alejandro por todo el esfuerzo que hace, amén, por la obra del Señor Jesucristo. Una noche, amén, estábamos reunidos con una joven también que ella fue también que compartió nuestro hermano Daniel, que fue con un pastor que arrancaron a las 3 de la mañana y llegaron a las 3 de la tarde. Ella nos compartía de que ellos hicieron el camino. Antes ellos hacían el camino para subir las lomas.
Y eso era como algo asombroso porque en lo personal yo me cansaría, un cerro, yo me cansaría, pero el Señor Jesucristo es el que nos da la fuerza, amén. Y eso es digno de admirar para ese sacrificio que ellos hacen. Y estoy completamente agradecido con el Señor Jesucristo por permitirnos la experiencia allá en Cerro Venado, y nos vamos con una enseñanza de que el Señor Jesucristo aún sigue haciendo milagros lejos de aquí, por allá en la comarca. Amén. Y eso es bueno, eso es bonito ver que el Señor Jesucristo, amén, es omnipresente en todo el tiempo, en todo momento, en cualquier lugar. Amén. Así que es algo, pues, que quiero compartir con ustedes. Que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Y como dice el lema nuevamente, somos la revolución del reino. Amén. No podemos callarnos. Diciendo una vez más, contribuyendo a lo que dijo nuestro hermano Elian, recuerdo que el pastor nos decía, falta una hora. Una hora. Una hora. Ay Dios, pero de verdad, lo que yo me llevo personalmente es que nosotros decimos alabar a Dios, pero vaya allá para que usted vea que allá alaban al Señor de una manera que yo miraba a Jonathan y yo dije, sí, porque Dios mío, adoran al Señor y lo hacen de corazón, o sea, ellos no, quizás nosotros acá, bueno, instrumentos, está el piano, la batería, el bajo, guitarra, y bueno, wow, se escucha bien, pero ellos lo hacen con amor y ver cómo se entregan, porque yo veía al pastor cómo adoraba y era, de verdad que era maravilloso. Entonces, si nosotros que tenemos quizás más comodidades, como decían, ¿por qué no adoramos al Señor con libertad y con ese entusiasmo que deberíamos hacerlo? Entonces, ese es el aprendizaje que yo me llevo. Muchas veces quizás porque allá en la iglesia el pastor canta bastante y a veces dije, ay Dios mío, y sigue, pero aprendí que es importante alabar al Señor, así sea 2 horas, 2 horas y media, hay que estar preparados para alabar al Señor. Mi papá siempre dice, si nosotros no queremos adorar al Señor aquí media hora, 45 minutos, ¿qué vamos a hacer en el cielo si allá vamos a adorar al Señor por la eternidad? Y eso es lo que yo me llevo, adorar al Señor, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Otra cosa que yo veía es que todos llevaban zapatillas. Y yo llevaba una chancleta que tenía una suela así, delgadita, que yo sentía las piedras que teníamos que subir. Pero es algo bonito y con el frío que hacían esas cerros, de verdad que cualquiera se perdía en eso, en esa neblina. Encerramos. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué bueno que todos hemos podido aprender de verdad. Y como decía Elia, eso era cerros, 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 santo Dios. Hubo una, sí, unas veces que era como hora y media, así, ¿ves? 1 hora y media. Hasta que ya, sí, ya uno no aguantaba la pierna y como dice, terminaba uno y había otro más arriba, no, y parecía que estábamos en la misma nube. Sí, porque se veía la neblina así, no se veía nada. Hoy se hace del Sinaí subir, papi. Pero fue poderoso. Amén. Y bueno, animar a la juventud que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Las aflicciones, dice la palabra de Dios, no se comparan con la gloria que ha de venir. El Señor va a recompensarnos por todo el sacrificio y el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Y cuando hagamos lo mayor, dice la palabra de Dios, siervo inútil soy, porque hicimos nada más lo que se nos mandó hacer. Entonces debemos procurar entregarnos por completo al Señor. El Señor tiene control de todo en nuestra vida. Preocupémonos por Él. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No andes perdiendo el tiempo y no es el momento de la novia. No. Conectémonos con Dios. Todo en su momento. Llega, todo en su momento. Amén. Se cumple y es mejor que lo hagamos en la voluntad de Dios. Amén. Que fuera la voluntad de Dios que nos causa tristeza. Y bueno, lanzamos el reto en el nombre de Jesús. Primero, claro, poniéndolo en ayuno y en oración. Tenemos que ir a Tolé, que es el otro lugar. Tenemos que ir al Real de Darién.
Amén. El pastor también quiere que vayamos a Cerro Camarón, Llano Camarón, no recuerdo si es Cerro o Llano. La cosa es que hay camarón. Así que no se pierdan, amén, esta experiencia. En el nombre de Jesús vamos a ir y lo hacemos para glorificar el nombre de Jesús, para aprender. Así que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo. Amén. Y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Somos la revolución del reino. Dios les bendiga. No terrenal, no de hombres, no de políticos, sino autoridad de Dios.